Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. A ver, tengo Buenas una... tardes, profesora. ¿Me escuchas Buenas bien, tardes. Diego? ¿Me escuchas bien, Diego? Sí, sí, profe. Ah, porque hay un Sí, sí, sí. estudiante que dice que se escucha entrecortado, entonces no es mi internet, es el de la compañera. ¿Cuánto tenemos en sala? 15, 16. Bueno, ya se van a ir sumando. Bueno, hoy comenzamos la sesión número 2. Hoy comenzamos a estudiar o aprender sobre los distintos pasos o el paso a paso para planificar una política pública, para diseñar una política pública. ¿Sí? Ustedes en materias o en módulos anteriores ya vieron conmigo el fases de una política pública, así como muy general, ¿no? Ahora lo que vamos a profundizar, ¿sí? Hasta la sesión número 4, o sea, la 2, la sesión 3 y la sesión 4, vamos a focalizarnos y vamos a profundizar sobre el paso a paso para diseñar esa política pública, ¿sí? Entonces, si me aguantan, ya le voy a compartiendo la pantalla. Ahí está. Voy a poner chiquitito las imágenes. Bueno, entonces estamos en la sesión número 2, ¿sí? Fases y pasos de la planificación de las políticas públicas es la misma temática que vamos a ver en la sesión 2, 3 y 4, ¿sí? En la última sesión vamos a ver planificación prospectiva, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a estructurar todo este trayecto formativo que tiene que ver con las fases y los pasos, ¿sí? En esta sesión 2 vamos a ver identificación del problema. Esta parte está conformada la configuran 8 pasos fundamentales, ¿sí? Nosotros hoy vamos a ver 4, la clase que viene vemos otros 4 y con eso terminaríamos la sesión 2 y quedamos justito para la próxima semana realizar el examen, ¿sí? Recuerden que el examen abarca las sesiones 1 y 2. Identificación de solución y toma de decisiones lo vamos a ver durante la sesión número 3, la implementación y la evaluación, ¿sí? Las dos últimas durante la sesión 4. Entonces después ya con la sesión número 5, que es planificación prospectiva, damos un cierre al módulo y nos preparamos para el laboratorio, siempre y cuando no hayan promocionado la materia, ¿sí? Recuerden que vamos a promocionar esta materia, igual que la otra gestión pública 2, si sacan más de 7, eso está clarito, ¿verdad? No se promedian las notas, así todas esas cosas que hablamos al principio en la clase número 1. Bien. Entonces, en esta primera fase, como les decía, identificación de problemas, ¿sí? Por eso lo dividí en parte 1 y parte 2. Parte 2 van a ser los pasos 5, 6, 7 y 8. Hoy vamos a ver definición del problema, los análisis de causa y efectos, análisis de la población objetivo, ¿sí? Que es el paso 2, el paso 3, análisis del tamaño y magnitud del problema, y el paso 4, localización macro y micro. La verdad que no es para nada difícil entender y comprender cada una de estas fases, ¿sí? Diego, te convoco, abrí tu micrófono. ¿Te animás a, en base a leer los títulos de cada uno de estos pasos, más o menos comentarme a qué te da idea, A ver, profe. Diego? Dice paso, sí. Paso uno, definición del problema público, análisis, causas y efectos. Ujú, Bueno, el título dice que lo primero que tenemos que hacer es identificar exactamente cuál es el problema ujú. y obviamente buscar, digamos, para saber, digamos,
ese problema, este, hacer un análisis para saber causas y, bueno, los efectos, es Ujú. definir qué efectos tiene ese problema y buscar una solución sobre los problemas que estamos encontrando. O Bien, y en ese paso sea, uno, vos te la, acordás, no, te decía que en ese primer paso, ¿vos te acordás qué herramienta podríamos utilizar ahí? no me estoy acordando, pero sí, sí Ujú. nos dijo cuál era la herramienta. Bueno, ahí igual lo vamos a ver hoy. Análisis de la población objetivo. ¿Qué te significa esto? ¿Qué crees de qué se trata este paso? Esto es enmarcar o saber cuál es el ámbito, digamos, en el cual Ujú. se está desarrollando ese problema, ¿sí? Tener la población específica que está teniendo ese problema, y definir, bueno, un objetivo de solución a esa población determinada. Bien, acá estamos hablando de población objetivo, ¿sí? Lo que hay que determinar en este paso es cuáles serán o quiénes serán los Lo que, titulares de derecho, ¿sí? De la política pública que va a venir a resolver un problema, ¿sí? Eso hace referencia al paso 2. El paso 3, análisis del tamaño, magnitud del problema. eh, análisis del tamaño o magnitud. Ujú. Bueno, si veo por lo que dice el título, es saber qué tan grande, digamos, el problema y qué cantidad de gente abarca. Perfecto, O, muy bien. digamos, sí, en este caso sería lo que dije hace rato, la población que está abarcando ese problema. Ajá, bien, excelente. ¿Y localización macro y micro? Eh, Macro, bueno, es a lo grande y lo micro es lo más chico, digamos. No sabría si ya nos relacionamos a una parte económica, pero la localización es saber lo amplio y El- desde lo más grande hacia lo más chico que abarca. bien, cuando Definir, habla digamos, de, ese sector. claro, cuando habla de localización estamos hablando del lugar. Si uno Sí, localiza un lugar, un punto en el territorio para intervenir. Sí, eso hace referencia a localización. ¿Sí? Muy bien, tenés un 10. Excelente, excelente, muy bien. Eso quiero que vayamos pensando, analizando críticamente qué nos proponen cada uno de estos pasos y ahora profundizamos y si no estamos del todo correcto, ahora es la oportunidad de aclarar todo, ¿sí? Bien. Hay un punto común o hay un punto en común que tienen todas las políticas públicas y es el punto de partida. Si el punto de partida de una política pública es un problema social que hay que resolver. ¿Sí? Por lo tanto, el problema público lo tienen que entender como el factor estructurante de las políticas públicas. ¿Sí? Desde el punto de vista entonces, o desde este punto de vista, las políticas públicas se van a entender como el proceso, ¿sí? Que se inicia cuando un gobierno detecta la existencia de un problema o necesidad que por su importancia merece su atención y determina la evaluación de los resultados que han tenido acciones emprendidas para eliminar, mitigar, variar o dar respuesta a ese problema. Sí, pero lo que tenemos que sacar de acá es eso, que el problema estructural, perdón, que los problemas públicos, los problemas sociales que son tan complejos, se constituyen como factores estructurantes de las políticas públicas y es un elemento común a todas las políticas públicas. ¿Sí? El punto de partida entonces es esa identificación de ese problema, que en algún momento estuvo en una agenda sistémica, luego pasó a una agenda política de debate y luego, mediante todo el proceso de esto de formación de agendas que ustedes ya saben, pasa a formar parte, las soluciones a ese problema pasan a formar parte de un plan de gobierno, ¿sí? Lo que está en la agenda de gobierno son los problemas sociales, eso está en la agenda del gobierno.
¿sí? Ahora, cuando el gobierno traduce la solución a esos problemas como políticas públicas, si las soluciones son las políticas públicas, entonces eh, pasan a formar parte, las soluciones pasan a formar parte del plan de gobierno, ¿sí? La diferencia entre necesidades y problemas públicos es importante, es súper importante, porque para las necesidades públicas se refieren a las carencias o faltas que deben ser satisfechas en la sociedad, mientras que los problemas son situaciones que requieren ser inmediatamente abordadas e inmediatamente resueltas, ¿sí? Y necesita o necesariamente el abordaje de estos problemas se debe dar desde un enfoque multiactor. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos muchas veces, los problemas son muy complejos. ¿Sí? Para resolver esos problemas complejos se necesitan soluciones integrales, siempre se los digo, y esas soluciones integrales son políticas públicas integrales. Un problema, un problema grave de pobreza, que es un problema demasiadísimo, muy complejo, no es un problema del Ministerio de Economía, es un ministerio de todo, porque si nosotros hablamos de pobreza multidimensional, estamos hablando de acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la vivienda, acceso al empleo. Fíjense en todos los ministerios o todas las instituciones que tendrían rectoría sobre ciertos factores determinantes de la pobreza, ¿sí? Por lo tanto, podría, podríamos hablar como de escasez del agua potable, acceso a servicios de salud, la educación de calidad y de excelencia, seguridad ciudadana, todo eso se presenta como necesidades, ¿sí? Representa una demanda legítima de la sociedad hacia el Estado para que tome acciones y provea soluciones, ¿sí? Muchas veces las necesidades que no son satisfechas, ¿sí? Lo que pasa es que se convierten en problemas. ¿Qué pasa si no hay una educación de calidad y de excelencia? Podemos tener un gran problema que es la deserción escolar, ¿sí? Lo podemos pensar por ahí. Sí, no sé si tenemos, eh, no hay, ¿sí?, un acceso a servicios de salud en poblaciones muy vulnerables, como por ejemplo una comunidad Pluma de Pato en Alto de la Sierra, que tiene un alto porcentaje de comunidades wichí. Podemos tener serios problemas ahí de muerte de niños por desnutrición. Las mujeres pueden tener, no sé, se pueden dar altas tasas de cáncer de útero, ¿me entienden? Las necesidades también hay que prestarle atención, ¿sí? Pero hay que saber identificar entre una necesidad y un problema. Los problemas, por ejemplo, son muy complejos. Fíjense, podemos nombrar el cambio climático, la pobreza, la corrupción, la desigualdad social. No sé, le podría nombrar los femicidios por motivos, por violencia de género, así que lo que nosotros prestamos atención también en nuestra Secretaría de las Mujeres. Sí, requiere atención y acción por parte del Estado, pero no solo por parte del Estado, ¿no? Otros actores también se tienen que involucrar en la resolución de problemas, como le decía hace rato, a ver, un, un tema de desnutrición infantil o de mortalidad infantil a causa de la desnutrición no va a ser solo un tema de salud pública. Sí, yo creo que hay muchos actores, otras instituciones que podrían también intervenir, ¿sí? Se enfoca entonces en abordar una situación problemática y buscar soluciones para superarla. Puede surgir como resultado de una necesidad no satisfecha. Ahora, el problema público también lo tienen que ver una brecha, como una brecha que existe entre una situación dada y una situación deseada, ¿sí?, que afecta negativamente a toda la población o un segmento de esa población. ¿Sí? A mí me gusta verlo, el tema de los problemas públicos
o conceptualizarlo desde el lado de los derechos humanos. ¿Sí? Para mí un problema público es una brecha en el acceso a derechos humanos. ¿Sí? Yo lo veo desde ese lado. El éxito entonces de la política pública, como siempre les digo, depende en gran medida de la correcta identificación del problema público y el 30% de la gestión eficiente de los recursos humanos. ¿Sí? Por ejemplo, acá un ejemplo muy sencillo, ¿no? El problema de salud, si supónganse en una comunidad que hay un problema de salud muy grave, que están apareciendo niños con problemas respiratorios. Sí, seguramente este no sea el problema central, sino que es un síntoma. El problema puede ser que existen unos elevados niveles de contaminación atmosférica debido a una fábrica que está operando en ese territorio. Sí, el reto acá, el reto que tenemos como técnico de políticas públicas es identificar esa causa. En este caso, identificar qué está causando esa contaminación y de qué manera podemos enfrentar. Hay una serie de razones, ¿sí? Por qué es importante trabajar con esta identificación de los problemas. Si nosotros logramos identificar los problemas públicos o lo más cercano posible o o de la manera más correcta, ¿sí? Nos va a permitir determinar cuáles son esos problemas más relevantes y urgentes de abordar, ¿sí? Esto ayuda a establecer prioridades y asignar recursos de manera eficiente. También si logramos identificar, ¿sí? Comprender a fondo estos problemas, se pueden desarrollar soluciones más efectivas y adecuadas. Esto implica analizar las causas subyacentes, evaluar las posibles estrategias y considerar las implicancias a lo largo de todas las políticas públicas. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con la construcción de un árbol de problemas, que teníamos las causas, hay una serie de problemas que se denominan causas, que originan un problema central, un problema de fondo, el problema principal que hay que resolver. Bueno, y esto me genera unos efectos, ¿no? Pero bueno, es sobre las causas, ¿sí? Sobre las causas que hay que trabajar. Profe, ahí también entraría la matriz de Bester que usted nos enseñó. Claro, sí, eso ahora lo vemos con las herramientas. Sí, por eso es importante, sí, ustedes, bueno, ya aprendieron esas herramientas. Ahora, bueno, les voy a mostrar cuáles son las tres que pueden usar y sí o sí tienen que usar una, sí, porque la identificación de problemas públicos tiene que tiene que estar profesionalizado, tiene que usar técnicas que se han desarrollado, o sea, hay personas que han pensado muchísimo para que nosotros podamos usar esas herramientas. Bueno, hay que aprovecharla, hay que usarla, ¿sí? La participación ciudadana, bueno, ustedes ya saben, cuando vimos, estudiamos las claves para diseñar políticas públicas innovadoras, que resultaría obvio que la participación ciudadana está participando en esa identificación de problemas, pero saben que no se hace, ¿sí? Por lo tanto, participar a la ciudadanía en estos procesos de identificación de los problemas públicos resulta ser innovador. ¿Sí? La identificación de problemas públicos fomenta la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Aparte, recuerden siempre que trabajen con políticas públicas, que en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un derecho humano fundamental la participación ciudadana. Deben promoverla, ¿sí? Eficiencia en el uso de los recursos. Al identificar los problemas públicos se puede evitar gastos innecesarios en áreas que no requieren intervención o que no tienen un impacto significativo, ¿sí? Muchas veces en las propuestas de soluciones para resolver problemas públicos podemos encontrarnos ante una situación que no hay un área y que necesitaríamos un área que ayude, ¿sí? A lograr impacto
de esa política pública y bueno, será necesario crearla. ¿Cómo podemos hacer? Y bueno, nada, revisemos si hay programas, si hay áreas que no están resultando, que no están generando valor público, que no están generando ningún resultado y le saquemos los fondos. Es necesario eh, fortalecer todas aquellas áreas, fortalecer todas aquellas políticas que están teniendo un impacto significativo. El objetivo fundamental entonces en esta etapa es reconocer y comprender la existencia de un problema que requiere una solución. Para considerarse un problema, sí, cuando nosotros empecemos con toda nuestra investigación, que podemos hacer muchas cosas, podemos hacer encuestas, podemos hacer talleres comunitarios, podemos revisar documentación. Este problema debe estar ampliamente entendido y ser aceptado como un problema compartido por toda la ciudadanía. Si supongamos que vamos a un barrio y tenemos ahí cierta problemática, ¿sí? Pero yo hablo con doña Rosa, tiene este problema. Hablo con don Juan, este problema. Hablo con don José, este problema. O sea, tienen problemas diferentes que seguro no son problemas, seguro que va más por el lado de necesidades, ¿sí? Pero si yo hablo con doña Rosa y me dice, tenemos problemas de seguridad acá, de inseguridad. Hablo con el otro vecino, a la inseguridad, terrible. Hablo con otro y me dice, inseguridad, fatal. Bueno, ya estoy viendo, ¿sí? Que es un problema que está siendo aceptado por la mayoría, como tal, ¿no? Como un problema por la mayoría de los vecinos, ¿sí? O de los miembros de una comunidad. Y entonces, fíjense que podríamos estar en presencia, en base al ejemplo ese que les acabo de dar, de un verdadero problema ahí, en el caso de la inseguridad. Ahora, en este primer paso, ¿sí? Que es definición del problema, análisis de causa y efecto, ¿qué se espera en esto? Se espera que podamos obtener un documento con un análisis de las causalidades del problema, o sea, cuáles son las causas que están generando cierto problema. O sea, yo me iba por el ejemplo, me salió el de inseguridad, y bueno, entonces en este primer paso lo que tenemos que buscar es qué está generando, cuáles son las causas que están generando esa inseguridad en el territorio. Los problemas, o sea, en este primer paso sí es importante estudiar y hacer dos tipos de análisis. Análisis de situación, que ya lo habíamos hablado en otras clases, y el análisis de contexto. ¿Sí? Son diferentes, que ya lo profundizamos. Y hay una serie de preguntas, muchas preguntas que podrían usarlas como preguntas orientadoras para la formulación de este problema público, ¿sí? Hay algunas preguntas que ustedes pueden usar para estructurar una investigación, como por ejemplo, ¿qué elementos problemáticos se están identificando? En el contexto en que se presentó el problema, qué otras situaciones relacionadas se han presentado, con qué síntomas se presentó el problema, cómo han evolucionado esos problemas. Los síntomas, ¿sí? Han recibido tratamiento anteriormente por otras instituciones, qué resultados e impactos se obtuvieron de intervenciones anteriores. Esto, chicos, los lleva a pensar en la importancia de hacer estudios de determinación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho, bueno, yo voy a investigar acá, dice las personas, los vecinos, que hay muchos problemas de inseguridad? Bueno, entonces voy a realizar un estudio de determinación para ver qué otras instituciones en este barrio, organizaciones sociales u otras áreas del gobierno o del municipio, han tratado de abordar este problema y cómo les ha ido y qué han hecho. Sí, eso es importante. Eso es importante porque nos puede ayudar un montón y se pueden tomar muchísimos datos, muchos elementos de investigación que pueden estar contenidos en ese documento o en ese estudio de determinación, ¿sí? Y hay
o hay un conjunto de preguntas que ustedes podrían hacerse para estructurar el problema e ir estructurándolo de a poco, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuáles son las causas de ese problema? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué situaciones antecedieron ese problema? Débora. Profe, con lo que usted está diciendo, nosotros con otra compañera hicimos un proyecto de gestión de riesgo en una comunidad acá cerca, en kilómetro 7, acá en Tartagal. Mm, Eh, bueno, donde hicimos este paso, donde fuimos visitando casa por casa, y bueno, se dio que el problema eran las inundaciones, que la única respuesta que habían obtenido de lo que es el gobierno, lo municipal, todo, era que cada vez que se inundaban se los llevaba a los SIG y se los albergaba ahí, se le daba ropa, mercadería mm, y volvían de nuevo sin ninguna solución. Bueno, solución. ajá, y esto seguía afectando todo lo que era la comunidad, todo bueno. Después hicimos las causas. La causa era el tema de que cuando se hizo la ruta después no se tuvo en cuenta y le llegaba cada vez más agua, Mm, la, también las ladrilleras que había ahí. Bueno, los efectos eran que, bueno, la familia, más la vulnerabilidad que tenían todo, las familias en un momento pensaron en irse del lugar también. Aparte de que ya habían tenido diferentes enfermedades al llegar diferentes a Alemania, habían tenido enfermedades y eso también era una causa porque hay familias que quedaron muy afectadas con la picadura de algunos animales y eso. Y bueno, venían mm, todos mm. problemas, todos estos efectos que tenía la inundación. Sí, Sí, mira qué lindo, pero no, o sea, qué lindo el trabajo que hicieron, pero no tuvieron solución. bueno, nosotros llegamos hasta que Mm, hicimos mapa de riesgo y eso, y bueno, después nos retiramos de la comunidad porque hasta ahí llegaba nuestro proyecto para presentar, mm. pero Mira, hasta ahora sí nosotros lo hicimos ya hace creo como 2 años por ahí, hasta ahora sé que no han tenido solución. En un momento pensamos nosotras en volver también para seguir acompañándola como para hacer una segunda parte del proyecto, ya sería mm, más gestión que otra cosa. mm. Y bueno, pero eso es lo que nos dio ahí todo ese tiempo, hacer el árbol de problema, diferentes otras herramientas también utilizamos ahí. Para hacer ese trabajo, consultaron, no sé si conoces que existe el marco de Sendai. El marco de Sendai es el marco de Naciones Unidas para la gestión de riesgo ante desastres naturales. ¿Sabías o no? ¿Consultaron eso? Nosotros teníamos un material porque, ¿de dónde? Ay, espere, no me acuerdo en este momento. Teníamos sí No. material porque estábamos trabajando, los profesores eran de los que tenían el alerta temprana del Gran Chaco, que es Mm, la parte tripartita de acá de esta zona, lo que era el Pilcomayo, todo eso. mm. Bueno, para las que no lo conocían y bueno, salió este ejemplo o un trabajo que hizo la compañera, está el marco de Sendai, que es del 2015, que es el de Naciones Unidas, para saber cómo actuar y cómo mitigar los riesgos por desastres naturales. ¿Sí? Así que bueno, ahí tienen una herramienta de consulta y de trabajo. ¿Sí? Bueno, ¿Cómo se gracias, escribe, Débora. profe? Sendai como suena con S y con Dígame. I latina al final. Sendai. Ok, ok. ¿Quieren que se lo escriba en el chat? Ahí lo escribo. Así que trabajábamos sí con el protocolo ese de mitigación, de anticipación, de todo lo del antes, el durante y el después de los desastres naturales. Ahí se los escribe en el chat. Está bueno saberlo porque, bueno, nada, forma parte de una hoja de ruta para trabajar con políticas públicas, ¿no? Así que, bueno, sigamos.
Y acá íbamos con el análisis de situación, ¿sí? La importancia de realizar análisis de situación y análisis de contexto son los dos diferentes, pero aportan muchísimo en esta primera fase que es identificación de problemas, ¿sí? Entonces el análisis de situación va a recoger toda aquella información necesaria para identificación de este problema público, ¿sí? Sus variables causales, directa e indirecta, y los efectos también. Analiza los aspectos sociales del problema entre las características de la población objetivo, su cuantificación, tamaño, magnitud del problema. Ahora, las variables cuantitativas, ¿sí? La magnitud del problema, esto les va a servir para como una línea de base, ¿sí? Como una línea de partida. Supónganse, y de acá, bueno, ya empezamos a hablar para que vayan entendiendo magnitud del problema, si yo digo, no sé, que hay un 70% de deserción escolar en chicos de 5º año, ahí tienen una magnitud del problema que es un problema, como ven, bastante grande, ¿sí? Entonces, ese 70% ustedes lo van a tomar como línea de base y supónganse que dentro de todo su proceso de planificación quieren, a través de la intervención o a través de la ejecución de una política pública, reducir al 50% en un año, ¿sí? Supónganse. Entonces, fíjense en cómo las variables cuantitativas a nosotros nos ayudan a dibujar toda nuestra planificación, ¿sí? Y el análisis de contexto recoge información que servirá para este diagnóstico desde una perspectiva política e institucional, ¿sí? Dentro de esto, lo que nosotros vamos a poder indagar, investigar es el marco legal y normativo que hay a nivel local, provincial o nacional, y fundamentalmente poder analizar documentos ya con que se cuenten en el municipio. Si no hay, bueno, habrá que recurrir a nivel provincial. En este caso, bueno, estamos hablando de la deserción escolar, bueno, seguramente tengamos que recurrir a nivel del Ministerio de Educación de la provincia. Sí, pero fíjense entonces, el análisis de situación sirve para poder establecer variables cualitativas y cuantitativas en torno a un problema. También de ese primer análisis situacional vamos a obtener una primera mirada de la magnitud del problema, en este caso que yo les daba como ejemplo, el 70% de deserción escolar, ¿sí? Y en este caso, análisis de contexto, analizar todas las cuestiones políticas e institucionales en torno a ese problema, ¿sí? Muchas veces, y es lo que le decía anteriormente, la solución a un problema público a lo mejor requiera de nuevas normativas, requiera de crear nuevas áreas dentro del gobierno, de nuevas alianzas con otras instituciones, y todo eso se lo va a dar este análisis de contexto. Esto me parecía muy lindo ponérselo. Esto es de la Secretaría General de Planificación de Guatemala. Guatemala y tiene guías muy lindas, sí, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, tienen guías muy lindas para trabajar en el diseño de una política pública, así siguiendo todos unos paso a paso. Hay uno de Argentina que yo sí se los puse en la plataforma, pero no es tan completo, no me gusta tanto, no me gusta tanto, pero bueno, siempre, bueno, ustedes saben, siempre se lo he dicho, mi corazón en todas las guías metodológicas en materia de gestión pública y gestión de políticas públicas, mi amor está puesto en Colombia, así que siempre yo busco, siempre trato de buscar guías de ahí. ¿Sí? Son muy prácticas, son muy entendibles, muy claras. En este caso, muestra una serie de preguntas, ¿no? Esta es la Secretaría General de Planificación de Guatemala, ¿no? Hacer una serie de preguntas que que pueden complementar todas las que les había mostrado al inicio de esta clase, ¿no? Donde había una pregunta que les servía a ustedes para estructurar su investigación y había otras preguntas que les servía para estructurar el problema en sí.
Pueden complementarlas con esta, bueno, ¿cuál es el problema? Es un poquito se repite. ¿Por qué esa situación es un problema? ¿Cuáles son las causas y cuáles son los efectos? Se cuenta con información clara eh, que dé cuenta de la existencia del problema. ¿Qué pasa si no se invierte? ¿Qué pasa si ese problema, o qué pasa si no se diseñan políticas públicas que tiendan a resolver ese problema? ¿Qué pasaría? Bueno, esto tiene que ver mucho con la construcción de escenarios. ¿Sí? ¿Qué pasa si tal cosa o qué pasa si otra cosa? La pregunta número 6, ¿cuál es su estado actual y cuáles son sus dificultades? ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo? Generalmente los problemas van escalando, sobre todo los de inseguridad. Yo vivo en el barrio docente y este barrio era muy tranquilo hasta que me pusieron un barrio al lado, que yo he visto cuando mis chicos eran chiquitos, pues yo vivo justo a la final, mi casa está una cuadra, casi dos, del barrio que sigue, que es un barrio muy conflictivo. Hay mucha venta de drogas y cosas en ese barrio. Entonces, este barrio era muy tranquilo hasta que ese barrio llegó. ¿Sí? De a poco a mí me ha tocado llamar al 911. Yo vivo sobre Avenida, entonces en la Plata Banda, una vez, una noche de verano, ay, yo vi con mis propios ojos por la ventana chicos drogándose frente a mi casa. Entonces, fíjense cómo las situaciones problemáticas van escalando, ¿sí? Van escalando. Después llegué a ver hasta que se paseaban con un arma en el otro barrio. No, 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 terrible, ¿sí? ¿Quiénes son los actores relevantes? ¿Cuál es el entorno del problema? ¿Y cuál es la población afectada? Que nosotros vamos a ver más adelante. Población de referencia, población objetivo y población de referencia potencial y población objetivo, ¿sí? Y esto hace referencia a cuál es la población afectada, está haciendo referencia a la objetiva, ¿sí? Donde tiene que impactar directamente la política pública. Para este análisis de causa y efecto es importante considerar las condiciones en que surgió el problema principal, otros problemas que estén asociados con ese problema y el segmento de la población afectada, ¿sí? Esto tiene que ver con eso que les decía recién, con la población objetiva. Las variables causales, ¿sí? Ahí recuerden el mapa de problemas, el arbolito de problemas, ¿sí? Las variables causales se definen como aquellas causas directas o indirectas que generan el problema central y son sobre esas causas que hay que definir políticas públicas. Hay que buscar soluciones a esos problemas causales, no al problema central, a los problemas causales, porque todos son problemas ahí, solo que tienen un objetivo, un problema central. Pero las políticas públicas tienen que estar o tienen que enfocarse a resolver los problemas causales. Si queremos, obviamente, lograr una solución sostenible. Y teníamos tres herramientas, ¿sí? La primera herramienta era el árbol del problema, es una herramienta participativa, ¿sí? Que se utiliza para identificar los problemas principales, su causa y efectos, y los pasos para su aplicación son analizar todos los efectos, lo más importante del problema en cuestión. Para hacer este árbol lo que se utiliza, la técnica utilizada es una lluvia de ideas. De esta forma se analiza y se verifica su importancia. Hay que anotar las causas del problema central, es decir, los elementos que lo están provocando. Anotar los efectos en orden de gravedad, considerando las consecuencias del problema, que por consiguiente ameritan la búsqueda prioritaria de la solución. Sí, se establece la relación entre causas y efectos. Bueno, a mí esta no me gusta, ustedes ya lo saben, porque es bastante subjetivo. O sea, lo que para mí puede ser una causa, para mi colega puede ser un efecto. Sí, es según cómo lo veamos y los conocimientos que tengamos de la situación que estamos analizando. Sí, eso también juega un montón. Eso también juega un montón.
Y la estructura era esta, ¿sí? Que ya la conocen, donde ustedes van a tener una serie de causas que se coloca abajo del cuadro. Problemas, el problema central siempre lo van a colocar en el medio, o sea que ustedes tienen unas causas que están generando un problema prioritario, que en este caso dice las personas con discapacidad tienen escasas oportunidades de integrarse y participar en la sociedad. Y bueno, y ese problema central va a generar una serie de efectos como poco acceso a servicios de atención médica, a la educación, a la infraestructura, falta de oportunidades laborales, bueno, y así puede. Los problemas tienen, así como tienen muchas causas, muchos efectos también, ¿no? La segunda herramienta es el esquema de Ishikawa. ¿Sí? Yo se los había presentado alguna vez como espina de pescado, que es lo más fácil, ya van a ver que tiene esa forma. ¿Sí? Es un diagrama de causa-efecto que puede utilizarse para identificar las causas potenciales o reales de un problema. Es necesario para que la puedan utilizar. Identificar las principales causas del problema, detectado también a través de una lluvia de ideas, como en el árbol del problema, indicar los factores, acá está la diferencia con el anterior, con el árbol de problemas, identificar los factores que pueden afectar la causa o necesidad según cada categoría y preguntar por qué ocurre. Y se tiene que añadir cada razón al diagrama, ¿sí? Ahora lo van a ver. Entonces, colocar en un diagrama como en el que se presenta a continuación, clasificando causas y definir efectos. Fíjense, ahí tienen, lo voy a ver un poquito. Ahí está. Esa es la forma, tiene forma de espina de pescado. Está bien el nombre. Entonces, ¿qué dice esta metodología? Yo tengo un problema central, en este caso, maltrato y violencia psicológica a las personas mayores. Yo tengo una serie de causas que están abajo, estado y situación. Fíjense en los últimos cuadraditos, también abajo en la pantalla. Si esa es una causa, estado y situación familiar en la vejez, discriminación por la edad. Esas son las causas. Ahora, ¿qué dice este esquema de Ishikawa? Que tenemos que, para cada una de esas causas, preguntarnos por qué ocurre eso. Entonces, supongan que agarremos ese estado y situación familiar de la vejez, fíjense que arriba hay 3 cuadritos, ¿sí? Que se va haciendo como las espinitas del pescado. Bueno, esas son respuestas a la pregunta ¿por qué ocurre eso? Violencia intrafamiliar, ahí se me acaba de caer, formar parte de una familia extensa, falta de empleos adecuados, ¿sí? Si nos vamos a otra, discriminación por la edad, esto es un ejemplo de un libro, ahí está la fuente, ¿sí? Lo pueden revisar, lo pueden leer y profundizar para entender con más claridad cómo se construyó. Sí, pueden tomar otra, discriminación por la edad, y se tiene que preguntar siempre por qué ocurre desconocimiento continuo de capacidades, saberes y experiencias y falta de empleo estable. Bueno, y así, pueden tener un montón de causas. Yo podría al ejemplo anterior, esperen que saque yo podría a este esquema pasarlo a la metodología espina de pescado, en donde entonces para cada uno de esos efectos que me está marcando este árbol de problemas, el común, el tradicional, lo único que yo agregaría acá, en base a la pregunta ¿por qué ocurre? Y agrego las causas que por qué está ocurriendo cada uno de esos problemas causales, ¿sí? Bien, ahí está. A mí me gusta mucho porque me parece que es un poco más objetivo que el árbol de problema, porque el árbol de problema común, el tradicional, es en base a lluvia de ideas. Tiremos ideas a lo loco, lluvia, pensemos, anotemos y chao. En cambio, este nos lleva a otro nivel de análisis porque nos lleva a preguntarnos por qué ocurren,
o por qué están ocurriendo esos problemas que les hemos llamado problemas causales. ¿Sí? Y después el otro que tienen es la matriz de Bester. Se utiliza en el proceso de jerarquización y priorización de problemas en la formulación y evaluación de proyectos, de programas, proyectos públicos. A mí me gusta porque en esto de la jerarquización, ¿se acuerdan que ponderábamos los problemas de 0 a 3 según la incidencia que tenía un problema de uno sobre otro? De esto ya habíamos trabajado un montón. Esa era, recuerdan, la estructura, pero que estoy en grande, ahí está. Esa era la estructura. Esto no se construía en base a una lluvia de ideas, sino era bien objetivo, porque esto se construye a partir de un análisis de situación, de toda la información que yo pueda recoger del territorio, encuestas, no sé, análisis de documentos que tengan las instituciones, puedo consultar con organizaciones sociales y me van pasando datos. Bueno, acá no hay lluvia de ideas de nada, sino es sobre datos reales, sobre información real, ¿sí? Entonces yo listaba todos los problemas, iba jerarquizando, ¿sí? Y el gráfico me mostraba en una matriz, en un cuadrante, eh, en el gráfico de matriz de Bester, recuerden que en el gráfico superior derecho me marcaba el problema central, que yo esto lo podría traducir, ¿sí? Llevarlo a un árbol de problemas común con esa estructura, en donde entonces todos los puntitos, todos los problemas que me caían en el cuadro inferior derecho eran las causas, en el cuadrante superior derecho el problema central, y en el cuadrante superior izquierdo me iban a aparecer los efectos, ¿sí? Pero yo tenía que trabajar, atender, en todo ese proceso que vimos, ¿se acuerdan? Que tenía que definir a partir de ese problema central, pasarlo a positivo, después a través de esa identificación del objetivo, lo pasamos por una matriz de FODA integrada para sacar las estrategias. Bueno, ustedes ya son re capos en toda esa metodología, ¿sí? Pero bueno, entonces, esas son las tres herramientas que se pueden utilizar para trabajar con la identificación del problema central, ¿sí? O con la identificación de los problemas, si quieren, ¿sí? Porque en todas vamos a identificar causales del problema, ¿sí? En todas se los da. Entonces, el árbol de problema es el muy conocido, el más común, pero bueno, si quieren resaltar ustedes, destacarse como técnicos, tienen otra metodología que es la espina de pescado, Ishikawa o matriz de Bester. El paso 2 tiene que ver con el análisis de la población objetiva. Aquí sí ya me empiezo a meter en quiénes son los titulares de derechos, quiénes son las personas que están padeciendo, que están sufriendo ese problema, con la intención de reducir esas brechas en el acceso a derechos. Si recuerdan, el problema público no es más que una brecha en el acceso a derechos humanos de las personas, sobre todo los más vulnerables. Permite identificar la población de referencia, la población potencial y la población objetivo, ¿sí? A nivel local, municipal, provincial, nacional. Como hagan el estudio, ¿sí? Siempre lo tenemos que llevar a la escala micro, ¿sí? A la escala micro, porque somos nosotros, las personas, las que realmente sabemos cuáles son las necesidades de las personas que vivimos en el territorio, en el barrio, ¿me entienden? Así que bueno, siempre tratemos de localizar bien nuestra población a trabajar con nuestra población, que será titular de derecho de la política pública, será la principal beneficiaria de esa política pública. Entonces tenemos tres tipos. Población de referencia se refiere a la población total que se consideran en el análisis del estudio. Hay que analizar acá la estructura demográfica, por edad, por género, las características socioeconómicas y culturales. Podemos pensarlo en un municipio. Supóngase el municipio Rosario Lema, por decir. O vamos a decir municipio Chicuana, que tenemos a Olga allí.
que me acordé de Olga Chicuana. La población potencial se refiere al subgrupo de la población de referencia que tiene la posibilidad de beneficiarse de la intervención de la política pública o de la acción específica, así cuántos son los afectados por el problema público. Acá ya yo podría focalizarme en un barrio, no sé, no conozco Chicuana, barrio San Benito. Y la población objetivo ya es el grupo específico dentro de la población potencial que se selecciona para recibir la intervención. ¿Quiénes serán los destinatarios de la política pública? Entonces, fíjense, yo podría focalizar población de referencia, el municipio Chicuana, con todas las características socioculturales del municipio. La población potencial y tengo el municipio, el barrio San Benito. Y la población objetivo serán mujeres entre 25 y 40 años que no tienen empleo, por ejemplo. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no?, entre los tres tipos de población y que es necesario identificarlo. Muchas veces se habla, o en los proyectos se suele poner solamente la población objetiva, pero es necesario contextualizarlo, contextualizar el trabajo, la investigación que estemos haciendo, y es necesario poner las tres, de referencia, potencial y objetiva. El paso 3, el análisis del tamaño magnitud del problema, ¿sí? El análisis del tamaño magnitud del problema en el marco de las políticas públicas es un aspecto crucial para comprender la importancia y la extensión de un determinado problema que requiere atención por parte del gobierno y de otros actores sociales. El análisis del tamaño o magnitud del problema implica evaluar la cantidad de personas o grupos que están siendo afectados por este problema, la gravedad de las consecuencias. Si fíjense que nosotros hablábamos de la deserción escolar, nos habíamos dado como ejemplo un alto índice de deserción escolar en una escuela. La gravedad de las consecuencias, ¿sí? ¿Qué puede pasar, ¿no? La duración del problema y su impacto en los diferentes aspectos de la sociedad en general. Ahora, para analizar entonces el tamaño y la magnitud o magnitud, tenemos que contar con datos cuantitativos y con datos cualitativos también. El análisis cualitativo permite describir si existe infraestructura adecuada, cuál es la calidad de los servicios que se le están ofreciendo a la ciudadanía, no sé, supóngase si el municipio cuenta con la cantidad de recursos humanos necesarios para que la atención de las personas en el municipio sea de calidad, el acceso a disponibilidad de insumos y equipos, entre otros. O sea, esto es importante porque nos lleva también a indagar sobre la calidad de las instituciones públicas. ¿Sí? Muchas veces la falta de atención o la falta de una política pública a nivel local, muchas veces se debe a la falta de recursos o a la falta de capacidades o a la falta de habilidades de los recursos humanos que tienen los municipios. ¿Sí? Pues yo siempre, ahora con la universidad, por ejemplo, presenté un proyecto para llevarle capacitaciones en gestión pública innovadora a todos los municipios. ¿Sí? Es muy importante eso también. Y el análisis cuantitativo del tamaño y magnitud de problemas identificados en estas bases, como ya habíamos hablado, va a ayudarlos a establecer una línea de base. Recuerden, nosotros habíamos dicho que teníamos, por ejemplo, en mi diagnóstico salió que teníamos un 70% de deserción escolar. Bueno, esa va a ser mi línea de base que yo voy a considerar, y para luego, ¿sí?, poder ver si la política pública que yo pensé, la decisión que yo tomé
de esa política pública. En el marco de esa política pública logró bajar esas tasas. Sí, esa tasa, o sea, si la política pública fue efectiva o no. Eso como ejemplo, ¿no? Cómo se tiene que expresar o cómo tienen que colocar la magnitud del problema, ¿sí? Su- y lo tienen que tomar también como línea de base. Por ejemplo, alta incidencia de morbilidad y mortalidad infantil de la población de Alto de la Sierra en el departamento de Rivadavia. O sea, fíjense en acá la magnitud. Morbilidad, 125 por 1000 nacidos vivos y la mortalidad 10 por 1000 nacidos vivos. ¿Sí? Esa es la magnitud. ¿Se entiende lo de la magnitud, chicos? ¿Se entiende lo de la ¿Puede magnitud? volver a explicar, profe? Sí, sí, sí. La magnitud del problema, ¿sí? Nos lleva a numerar el problema. ¿Sí? Yo no puedo decir, hay mucha mortalidad en Alto la Sierra, pero ¿qué es mucho? Cada 1000 chicos que nacen, 125 se mueren al año. ¿Sí? Eso es expresar la magnitud del problema. Yo no puedo decir hay mucha mortalidad infantil o hay poco empleo, no sé. ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? O sea, lo tengo ¿Sí? que medir. Lo tenés que medir. Eso es Sería la magnitud. O cantidad de sea, afectados, profe. ¿cómo? Sería la cantidad de afectados. Claro, exactamente la cantidad de personas que están siendo afectadas por el problema público, identificado en todo Profesora, este proceso. ¿Sí? Sí, profesora, sería analizarlo estadísticamente. sí, sí, estos son estadísticas, tal cual, tal cual. Bien, ahora, ¿qué más tenemos? El paso 4, bueno, hace referencia a la localización macro y micro, ¿no? La importancia de poder establecer, ¿no? La localización macro, bueno, nada, se refiere a la elección de la región. ¿Sí? Supóngase cuando yo hablé del municipio. Hice una localización macro y dije el municipio Chicuana. Y en la localización micro es cuando yo les hice referencia al barrio y dentro del barrio habíamos tomado a la cantidad de, bueno, un grupo de mujeres entre 15 y 40 años, no, entre 20 y 40 años que no tenían empleo. ¿Sí? Esa es la localización macro y la localización micro. Es importante hacerlo también para contextualizar. ¿Sí? Y yo creo que será lo último. A ver, acá tienen un ejemplo, ahí se los dejo para que ustedes los lean. ¿Sí? Es un ejemplo sacado de la guía de formulación de políticas públicas de Guatemala, ¿sí? Cómo a través de encuestas se pudo sacar esto tiene que ver con la violencia sexual hacia las mujeres. Ahí está, ¿Lo no me puede acordaba agrandar? qué ejemplo era. Bueno, ahí está. Acá tienen localizado, ¿sí? A nivel macro, la incidencia de violencia sexual hacia las mujeres, ¿sí? Y nada, y lo tienen ahí en un estudio que se hizo en la zona, ¿no? De Centroamérica. Es lo que decía la compañera, hay que analizarlo estadísticamente. Si la magnitud de un problema se expresa en base a datos estadísticos. Ya les dije, no vale, no se puede decir, hay mucha deserción escolar. ¿Cuánto es mucho? ¿Sí? ¿Cuánto es mucho? Aparte, ¿cómo saben si es mucho o si es poco? O sea, ustedes dicen que es mucha, hay mucha deserción escolar. ¿Hay mucha respecto a qué? ¿O respecto a qué otro municipio? Sí, acá hay que ser bien preciso y los datos estadísticos nos ayudan un montón a eso, ¿sí? Vuelvo a lo bajo. Bien. Ay, me pasé un poquito. Ahí.
Localización macro de los problemas. Entonces, la localización macro de los problemas se va a enfocar en identificar los desafíos y necesidades a un nivel amplio, ¿sí? Considerando factores como el contexto socioeconómico, político, ambiental, en términos generales, de un municipio, como hablábamos hace rato, ¿sí? Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de trabajar en la localización macro del problema es la evaluación de las condiciones sociales y económicas de una región, el análisis de las tendencias de desarrollo, el nivel de servicios sociales y las condiciones de vida de la comunidad. Todo esto siempre búsquenlo en documentos que pueden encontrar en las áreas de estadísticas locales, ¿sí? También se consideran aspectos relacionados con la infraestructura, las vías de comunicación, como las calles, las rutas, ¿sí? Los ferrocarriles, bueno. Todas esas cuestiones se tienen que analizar a nivel macro. La localización macro de entonces de los problemas busca identificar los problemas más apremiantes y menos comprendidos, con el objetivo de desarrollar soluciones estrategias y que esas soluciones estrategias sean soluciones integrales. Para que sean soluciones integrales, si yo hago todo este gran análisis a nivel macro, voy a encontrar actores relevantes, actores claves que van a poder aportar y ser coadyuvantes en las políticas públicas. Y a nivel micro, se centra entonces en identificar los desafíos y las necesidades que tienen las personas a un nivel específico, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les decía, bueno, yo tomo a nivel macro, tomé el municipio general y a un nivel micro ya me focalicé en un barrio, ¿sí? En un nivel muy específico. Algunos aspectos a tener en cuenta, entonces, son las características y disponibilidad de los servicios sociales, como los hospitales, las escuelas y los centros recreativos. Por ejemplo, acá en mi zona, en mi barrio, ¿sí? Yo vivo en el barrio Docente Sur, ¿qué tengo yo acá? Y eso es lo que puedo analizar y lo que puedo poner en estos informes que tratan de localizar a nivel micro el problema. Yo tengo, por ejemplo, tengo una salita de maternal, tengo una escuela técnica, que este año la abrieron, tengo una policía, un destacamento policial. ¿Y qué más tengo acá cerca? Tengo un canchón, un playón deportivo, y cerquita tengo un club deportivo que es Cachorro. Entonces, fíjense en cómo yo me ubico a nivel micro y me voy por ese lado, ¿no? Trato de tener en cuenta o trato de relevar las características y disponibilidad de servicios sociales básicos. No tengo, por ejemplo, acá en mi zona no hay centros médicos o salitas. No hay, centros de salud no hay. Más cerca tengo, no sé si es el Santa Ana o si es el Intersindical, no sé, pero bueno, esas cosas no hay acá. La localización micro, entonces, de los problemas busca evaluar y seleccionar la ubicación óptima para la implementación de las políticas públicas, teniendo en cuenta los criterios específicos y las condiciones de cada lugar, las condiciones locales. ¿Está? Ahí terminamos. No sabía que ya se terminaba y yo como que estaba muy embalada hablando. Bien, bastante corta la clase de hoy, sí, es mejor que sea así, porque que vayamos hablando de a poco en un paso a paso, porque son un montón de pasos, son como 20 pasos en 5 etapas, ¿sí? Así que bueno, nada. Entonces, ¿qué vimos hoy? María, ¿qué vimos hoy? A ver, ¿cuáles son los primeros pasos en la identificación del problema? ¿Te acordás lo que vimos? Sí, paso 1, definición del problema público, análisis de la causa y efecto. Paso 2, análisis Ahí, de la población. ahí, en el paso número 1,
te faltó decir que las técnicas que necesitamos o que podemos utilizar acá son tres: el árbol de problemas, la espina de pescado o matriz de Best. Y la matriz Bester Bien, perfecto. El paso 2. era el análisis de la población objetiva. Bien, ahí gancho. Ahí, cuando hablamos de población, le estoy tomando el examen porque estoy entrando en parcial. Ahí, población objetivo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué hay que resaltar? Habíamos dicho que había tres tipos de población que nosotros teníamos que referenciar. ¿Cuál es él? Eh, no me acuerdo. No te acuerdas. Era la población de referencia, ¿sí? La población objetivo, la población de referencia, la población potencial y la población objetiva. ¿Sí? Eran los tres tipos de población que había que colocar. Bien, el paso 3. Análisis del tamaño o la magnitud del problema. Bien, acá, ¿qué me podés decir del tamaño del problema o de la Eh, magnitud? ¿A qué hace referencia cuando decimos magnitud del problema? a lo grave. No, Eh, acá hablamos, y bueno, que una compañera lo puso muy sencillo, acá hay que referenciar las estadísticas, ¿sí? Hay que expresar el problema en términos estadísticos, ponerle un valor, ¿sí? Bien, y la localización, ese sería el último paso, ¿no? El paso número macro, 4, macro y micro. Bien, bien, bueno, fíjense que después de haber dado la clase o después de que hayan tomado esta clase, por ahí hacer un repaso así de cuáles fueron esos cuatro primeros pasos. Miren todo lo que les falta todavía. Pero bueno, la idea es que se lo vayan aprendiendo de a poquito. Sí, de a poquito, porque después esto lo van a usar, chicos, les va a servir un montón para hacer consultorías, para formar ustedes, porque después se pueden transformar en docentes ustedes, ¿por qué no? Yo tuve un estudiante, un alumno, y hoy está dando clases en Lupateco. Mire que no, ustedes puedan hacer eso, recibirse de técnico y después ser docentes en Lupateco, sería fabuloso. Y seamos colegas ahí, estaría re lindo, estaría re bueno. Olga, Buenas tardes, profe. hola Olguita. No, recién lo que usted hablaba de todo lo que nos enseñó en esta sesión, la verdad que es muy importante porque a mí me tocó trabajar el año pasado con un proyecto del ex Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y justamente nos pedían este tipo de información para hacer el Mira, proyecto. El formulario ya, o sea, si bien venía ya para completarlo, pero estructurado, teníamos, sí. claro, pero, por ejemplo, ahí uno se da cuenta que cuánta falta nos hace la creación de bases de datos en los municipios, que por Mm, ahí los intendentes, ¿sí? Porque es verdad, ujú, los intendentes no mira, entienden lo ujú, necesario que es tener la base de datos o empezar a crear, no ujú. sé, mapas de localización de ciertas problemáticas y por ahí empezar a buscar información y datos y tener que, no sé, que recurrir a la provincia y por ahí la provincia lo tiene muy englobado, muy Muy generalizado y no general. lo, Y a veces tampoco lo sí, tiene, ¿eh? exactamente, tampoco lo tiene. Ahí me tocó el año pasado sufrir con eso, pero bueno, lo pude hacer y Mm, lograr así un financiamiento. Pero qué tan importante es todo esto, lo que usted hablaba, inclusive también cuando nos daba el ejemplo del barrio donde usted vive. Nosotros el mm, año pasado, yo también vivo en un barrio que está sobre el ingreso al pueblo, sobre la ruta provincial 33, y acá se pobló mucho la zona. Ahora, antes solamente era el barrio donde yo vivía y uno más, y ahora se agregaron tres barrios más. mm, Y tenemos una escuela primaria que no da mm. abasto, Mira, tenemos un puesto de salud, un centro integrador comunitario, un playón y espacio verde, o sea, lo que es una plaza solamente en el barrio donde yo vivo. Los otros barrios no tienen plaza, no tienen juego los chicos. Eh,
ahora, la próxima semana, se va a inaugurar un destacamento policial y lo que sí se estaba planteando era la construcción de una escuela técnica. Nosotros Mm. tenemos una escuela técnica que funciona en el pueblo, pero el edificio donde ellos se encuentran no es el óptimo, y en la zona donde yo resido hay espacio, digamos, hay terreno municipal para poder crear un nuevo edificio, pero la comunidad del pueblo se opone. Ay, mira. No quieren el traslado del nuevo edificio, y el nuevo edificio ya teníamos los planos, estaba aprobado por UCEPE, todo. Es Sí, espectacular, van a tener hasta comedor los chicos, sí, playón pero ¿por qué no deportivo. quieren? ¿Que queda muy lejos? No, está en el ingreso del pueblo, Mm. serían a 2 kilómetros del pueblo, o sea, Mm. no es mucho, no es muy alejado, y beneficiaría mucho a comunidades rurales que están Mm. cerca, digamos, del barrio donde yo vivo, Che, muchas zonas aledañas. sí, hicieron talleres comunitarios o no? Se intentó hacer uno. Antes de Sí. mandarte a hacer el proyecto, ¿antes se hizo el taller? No. Lo que pasa es que este proyecto ya venía desde años anteriores de una directora anterior de esta escuela Mm. técnica, que ella ya pedía, digamos, un nuevo edificio. Como se jubila esta directora, ingresan otros directivos y bueno, y ahí viene todo este problema. Yo sé que ella ya lo venía planteando y sí había hecho ya varias convocatorias, Mm. concientización con el tema del traslado del edificio y por qué era Sí. beneficioso. Mm. Pero bueno, llegó hasta el punto de que el año pasado teníamos la inauguración de UPATE con el punto digital, vino el Mm. gobernador y los Sí. padres de los chicos que asisten a la escuela técnica se manifestaron con Ay, carteles contra el no, gobierno no. provincial, gobierno municipal. Bueno, y al Mm. final quedó ahí y la escuela técnica sigue funcionando, les soy sincera, en un espacio muy reducido, los chicos todos incómodos, no pueden hacer los talleres, no, todo mal. Pero bueno, Che, por ahí qué eso es la pena, falta todavía. qué Sí, lástima, ¿no? A ver, cómo hacer para que, a ver, evidentemente es la mayoría la que no está de acuerdo y que se opone, debe ser por algo, debe ser por sí, algo. No crea que, no creo que sea un simple porque no quiero. Yo creo que hay alguna fundamentación que deben tener la comunidad, la verdad que desconozco, pero bueno, yo creo que hay que seguir charlando con la ciudadanía y nada, y seguir sí. insistiendo y seguir. Es con lo Sí, que no pasa a pasa por el veces con tema, sí, que no quieren que se traslade, digamos, la ellos quieren que traslade. siga funcionando en el pueblo, porque Mm. ahora buscaron otro terreno, eh, peor todavía Es porque que está a dos la orilla del río. kilómetros, a ver, si los chicos van caminando, a ver, 2 kilómetros son como 20 cuadras o no. No sé mucho de matemática, pero me parece Sí, de que. todas maneras, o sea, tienen transporte gratuito con el tema de Ah, la tarjeta bueno, hay estudiantil. transporte, claro, sí, hay Sí, sí, transporte, sí, pero sí, bueno, me parece que sí, un tema de ahí pero bueno, de. yo creo que por ahí, Capaz, sí, capaz que los padres también están pensando en la seguridad, ¿no? A ver, no es lo mismo mandar un chico acá a 2 cuadras que mandarlo a 20 cuadras, o sea, también puede ser eso. sí, sí, sí La puede ser, pero mire usted el tema tenemos chicos que vienen de parajes que son más alejados Mm. y se tienen que Mira, trasladar sí o y sí al viene, pueblo, trasladándose sí, la nueva escuela técnica y es como que no sé, es como que piensan más en la gente que vive en el pueblo y no en la gente que vive que alrededor, viene de, claro, sí, sí, las zonas sí, qué, rurales. qué, qué Sí, tema, ¿no? Qué tema sí, así hermoso que para indagar, investigar ahí, meterse. sí, Así que seguimos bueno, ahí viendo a ver qué va a pasar. bueno, ahorita. Bueno, ¿alguien más quiere hablar, quiere contar algo? Si no, nos vemos en la otra clase con los otros 4 pasos de la fase 1, todas las fases que nos quedan. Y la próxima sería nuestro examen. ¿Está? Así que bueno, nos encontramos la otra clase, chicos. También, Diego, te veo ahí medio dormido, no sé qué te pasa. Todo bien, profe, estaba escuchando nomás todo lo que contaban, pero no, todo bien. Ah, bueno. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. ¿Sí? El martes en una materia y el jueves en otra. ¿Mm?
Neta. Nos vemos, profe. chicos. Buena clase. No Nos vemos, falten, profe. escuchen, no falten la otra clase en gestión pública que vamos a ver teoría de cambio, que es algo que ustedes no han visto todavía. No sé si en otro curso que no haya sido conmigo, pero yo lo explico de la mejor manera. No, mentira. No falten, ¿sí? Vamos a ver teoría de cambio. ¿Mm? Bueno, Profe, Ok. no dudo que lo ajá. explica de la mejor manera. No me Es muy charles, genia. no me charles. Es muy genia. Bueno, dale. Bueno, y les encargo si saben de diseñador web, ¿sí? Que necesito diseñador web, bueno, y ya yo les voy a ir preguntando cuando vayamos necesitando personal para la red, ¿sí? ¿Alguno, a ver, por esa casualidad, ve tema de recursos humanos, tiene idea de gestión de recursos humanos? Tampoco. Bueno, también necesito, si saben, me avisan, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces la clase semana que viene. Les mando un Hasta beso. luego. Hasta luego, Chao. profe. Nos vemos. Chao, compañeros.